del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 15 minutos. Con su venia, diputada presidente. Adelante. Compañeros y compañeras diputadas, hoy subo a esta tribuna a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en relación con el proyecto de reforma educativa que les ha sido presentado. Y aquí tengo que decirles que me llena de emoción, porque es y ha sido siempre la educación de calidad y para la vida mi trinchera de batalla. Les confieso que es de hecho porque estoy convencida de que es la educación lo que le permitirá a México convertirse en el país que nos merecemos los ciudadanos y ciudadanas, lo que me hizo transitar precisamente de la academia, es decir, de la investigación de las políticas públicas educativas hacia la política y el día de hoy a esta Cámara de Diputados. En ese sentido, apoyar hoy un dictamen ejemplo de cómo sí se hacen las leyes, de cómo sí contribuimos todos en beneficio de nuestra gente, me llena de orgullo. Y por eso les digo que así se hacen las leyes, porque este dictamen es ejemplo de cómo se escuchó a todos los sectores involucrados en la educación del país, asociaciones civiles, padres de familia, a docentes. Sí, aunque les resulte curioso, dado el debate que se ha venido propiciando estos últimos días y semanas, se escuchó también a expertos investigadores y a legisladores tanto locales como federales. Es también ejemplo de cómo sí se hacen las leyes, porque nos pudimos sentar a trabajar los diferentes grupos parlamentarios para encontrar puntos de coincidencia más allá de los colores partidistas, en beneficio de la gente, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero sobre todo, es ejemplo de cómo sí se hacen las leyes, porque demuestra que todo lo que se presenta en este recinto legislativo es perfectible y que vale la pena escuchar, diputados y diputadas que no están poniendo atención en estos momentos, vale la pena escuchar. Por eso les digo, muy particularmente a los diputados y diputadas de la mayoría, quienes parecieran además seguir la indicación de que a nada se le mueve ni una coma y que reiteradamente nos aplican la dichosa aplanadora para deshacer y desechar toda contribución de la oposición, que aquí se demuestra que vale la pena escuchar para poderle dar a los mexicanos y las mexicanas las mejores leyes humanamente posibles, las leyes que se merecen y que les debemos, porque confiaron en nosotros para representarlos y para hacerles justicia. Esto me lleva a decirles muy claramente, esta no es la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Esta no es la reforma que presentó el presidente el pasado diciembre. Es una reforma mucho mejor. Y es mejor porque, como les decía, en ella se reflejan las realidades del aula vista desde diferentes perspectivas complementarias, pero también la sustancia y el respeto a los tratados internacionales, la investigación educativa y las mejores prácticas. No es una reforma de ocurrencias y mucho menos una reforma laboral, que fue tanto lo que se criticó de la reforma anterior. Con este documento no se les habla solamente a un sector, sino a la ciudadanía, a esos padres de familia preocupados por el futuro de sus hijos y a una sociedad desesperada porque no se desperdicie una generación más a falta de una formación integral y de una igualdad de oportunidades, cosa que solamente puede garantizarse a partir de una educación de calidad y para la vida. En ese sentido, esta reforma nos deja lecciones bastante contundentes, como es la participación activa de las minorías parlamentarias, las cuales con responsabilidad y firmeza y bajo la convicción del interés superior de los niños, niñas y adolescentes de México, que propusimos, defendimos e incorporamos al proyecto de dictamen del señor presidente varios de los puntos siguientes de gran valor. Número 1.
La garantía de la educación inicial para atender y formar ciudadanos desde sus primeros años, porque está demostrado que es en sus primeros 1000 días que los chiquitos forman sus capacidades neurológicas y por lo tanto esto les permitirá alcanzar su máximo potencial tanto intelectual como psicosocial y motriz. Número 2. La educación inclusiva y educación para la vida como irrenunciables en un escenario donde realmente se garantice la educación integral, porque no hay tal cosa como una educación integral que no prepare a los educandos, independientemente de las posibles barreras al aprendizaje, a ser ciudadanos responsables, críticos, conocedores y defensores de sus derechos, con hábitos saludables para propiciar un desarrollo pleno, capaces de tomar decisiones buenas para sí y para su entorno, ciudadanos con responsabilidad social y para con el medio ambiente, ciudadanos orgullosos de su identidad, de su mexicaneidad, solidarios, productivos y autosuficientes, ya no dependientes de papá gobierno. Número 3, garantía de la obligatoriedad de la educación superior, una demanda histórica de nuestro grupo parlamentario, el cual se plasma por primera vez en la Constitución Política de México y que se convertirá en una herramienta clara y contundente para combatir la desigualdad, el desempleo y, en general, la pobreza. Número 4, el interés, como ya les había dicho, superior de niñas y niños adolescentes por encima de todo, oiganlo bien, encima de todo. Número 5, una educación basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Número 6, la autonomía universitaria que ha sido producto de un largo y sangriento proceso histórico y que en este documento subsana aquel pequeño errorcillo de diciembre en el que la propuesta del presidente lo omitía. Número 7, reconocimiento de los docentes en el proceso educativo como elementos indispensables, como el motor, por así decirlo, que tiene el mayor impacto sobre el aprovechamiento de los educandos e incluso sobre sus aprendizajes para la vida. Los maestros son y han sido siempre ejemplo a seguir y a veces hasta una especie de padres adoptivos que deben intentar subsanar los rezagos sociales a los que se enfrentan millones de chiquitos. Así de importantes, así de indispensables concibe esta reforma a los buenos maestros de México. Número 8. La incorporación de las evaluaciones diagnósticas, no punitivas ni persecutorias, como punto de referencia para ofrecerle a los docentes la capacitación continua y específica que les aporte las herramientas para enseñar maximizando su potencial. Lo anterior, porque de verdad estamos convencidos de que nuestras niñas, niños y adolescentes se merecen a los mejores maestros. Número 9. El reconocimiento del derecho de las personas a los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación como catalizadores del desarrollo y la fuente de soluciones a problemas sociales. Número 10. El organismo encargado de las evaluaciones no punitivas tendrá como objetivo arrojar cifras confiables que nos permitan tomar decisiones tanto para legislar como para la elaboración e implementación de políticas públicas con un verdadero impacto en el aprendizaje y aprovechamiento de los estudiantes. Será la fuente de información para combatir las ocurrencias en el ámbito educativo y que nos marcará los objetivos y la ruta más eficaz para hacer de México un país educado, un país con un futuro mucho más brillante. Número 11. La ampliación de la currícula que se impartirá de manera transversal en las aulas para dotar a los estudiantes de competencias cognitivas y socioemocionales sólidas. Se integrará desde el civismo que tanto extrañamos y que tanto nos demandaban los ciudadanos cuando recorrimos las calles, y además se integrará desde la filosofía, los valores, la educación para la paz y yéndonos hasta las artes y más deporte. Como pueden ver, este dictamen es amplio y sólido. Y lo más importante, no es solo un producto del trabajo aislado de legisladores y legisladoras, sino de la participación efectiva de miembros de la sociedad civil y de los diversos actores que participan día a día en la educación de México. El ejercicio de Parlamento abierto que fue convocado por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales representa un hito en la forma que se deben hacer las leyes. Y por eso les digo sinceramente que mientras ejerza mis funciones como diputada federal, todo con la sociedad y nada sin ella. Desde aquí los invito, compañeros y compañeras, a que nunca más se permita que esta soberanía expida leyes sin tomar en cuenta a quienes representamos. Les hago un atento llamado y una respetuosa exigencia a nunca dejarlos solos
y ser nosotros siempre su voz. En pocas palabras, esta reforma ha sido ambiciosa desde su nacimiento, en el muy buen sentido, y de todas las cosas garantiza que sea el Estado quien mantenga la rectoría de la educación, nadie más, y con ello las responsabilidades que de dicha rectoría emanan, obviamente. En otras palabras, aquí el Estado reconoce que debe ofrecer servicios educativos de calidad desde la educación inicial y hasta la superior, que es el Estado quien respaldará dichos compromisos con sus recursos que sean suficientes para garantizar su gratuidad, sin ahorcar a los estados que evidentemente ya están cortos de presupuesto, y en unos cuantos años incluso aspirar hasta el acceso universal para los mexicanos y mexicanas. Evidentemente, dada la dimensión y alcances de este dictamen, nos preocupa que alcancen los recursos, dado que aún no se presenta el debido impacto presupuestal. Pero le damos el beneficio de la duda al gobierno federal, haciéndole saber que estaremos atentos para que cada uno de los compromisos se hagan realidad, ya no en el discurso, sino adentro de las aulas. Estaremos vigilantes. Aquí quiero hacer además un llamado muy claro a los buenos maestros de México. Sus derechos laborales ya se encuentran en el régimen del apartado A o B, según sus condiciones, del artículo 123 constitucional y jamás fueron violentados. Se les ocultó mañosamente una nueva realidad. Son profesionales y por lo tanto profesionistas de la educación. La educación es su materia y ustedes son los expertos. Por su vocación, asumen compromisos de vida y merecen sistemas especiales diseñados para mejorar en todo momento su experiencia y los conocimientos con los que cuentan. La noble tarea de educar a otro ser humano. Ustedes, maestros de México, son los guerreros blancos contra la ignorancia. Son los caballeros del saber, son los constructores de civilizaciones. No dejen que los engañen para beneficiar a unos cuantos. En el mismo tenor, aunque esta no será una reforma laboral, estén tranquilos. Nosotros defenderemos a capa y espada sus derechos. El Estado mexicano tiene una deuda histórica con ustedes porque desde hace décadas que se les ha criticado y se les ha culpado por todos los males de la educación, precisamente para permitirle a los gobernantes lavarse las manos de todas aquellas responsabilidades constitucionales que no asumían. Sus derechos y las condiciones laborales que se merecen serán defendidos, pero desde la trinchera laboral y asegurándonos precisamente de que el gobierno federal destine suficientes recursos para que nunca más tengan que destinarle de su bolsa a podar árboles, a arreglar un baño en condiciones no dignas, a pintar bardas, a comprar materiales o incluso a veces hasta darle de comer a un chiquito que llega con el estómago vacío. Ustedes se merecen trabajar en las mejores condiciones, con infraestructura y todas las herramientas conducentes para una educación de calidad. Ustedes se merecen sueldos dignos, certidumbre laboral y reconocimiento social como en todos los países desarrollados. Déjenos defender dichos derechos desde la trinchera pertinente y acompáñenos en este esfuerzo por hacer de la educación el pilar de desarrollo de México a partir de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos falta mucho por hacer y esta reforma es una buena plataforma, pero quedan las leyes secundarias. Y así que hay un acuerdo que dichas leyes también se elaborarán de una manera colegiada y con la participación de la sociedad. Aquí aprovecho para hacer entonces un breve paréntesis antes de concluir, para reconocer en este esfuerzo la escucha de aquellos diputados de la mayoría que sí están poniendo atención, también a el coordinador del grupo parlamentario de Morena por su disposición en estos acuerdos, a la presidenta de la Comisión de Educación, evidentemente a la maestra de la Piña por su profesionalismo y que toda esta labor se ha hecho defendiendo el debido equilibrio de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, recuperando el papel trascendental de esta Cámara de Diputados, representantes de la ciudadanía y defensores de las leyes por encima de todos, por encima incluso de memorándums inflamatorios y atentados contra la Constitución misma. A todos ustedes, gracias y cuenten con nosotros para construir en igualdad y con acuerdos claros y transparentes ante la sociedad, pero tengan la seguridad de que no toleraremos que se falte a la palabra que hoy le estamos empeñando a los mexicanos y no permitiremos que el trabajo de este legislativo en beneficio de la gente se pisotee ninguna vez más para beneficiar intereses clientelares.
Compañeras y compañeros, nuevamente sí, la fracción parlamentaria que represento, con conciencia, con conocimiento y convicción de que se hayan alcanzado acuerdos que son del beneficio más puro para México, dará su voto a favor de este dictamen. México nos lo exige, nuestros hijos nos lo exigen. Para esto no hay mañana, solamente hay presente. Y por eso, aquellos que efectivamente están convencidos de que la educación será el pilar del desarrollo de nuestro país, muchísimas gracias por considerar este dictamen. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada Alcalá Padilla. Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario